que en este caso, aparte de ser de Iberia Miranda, de contar con la colaboración que siempre nos brinda el Concello, concediendo el espacio, sonido, logística, colaboramos también con un colectivo que es Omar por Diante, que hacen todos los miércoles. Bueno, empezaron haciendo algunos miércoles en verano, ahora cogieron ya todo agosto, parte de julio, y cada vez hacen más y mejores cosas. Yo os invito a venir los miércoles a verlos. Y los lunes a las presentaciones de Miranda, y esta semana pues nos liamos la manta a la cabeza y tenemos una presentación el jueves, otra el viernes también, que creo que van a ser muy potentes. Bueno, al grano. Me preguntaban ayer a Marcos si no se hacía la presentación en la biblioteca municipal Gonzalo Torrente Ballester, que por el nombre sería muy acaída para el momento, pero lo hacemos aquí para que estéis cómodos y porque yo sabía que la respuesta de la gente iba a ser esta. El libro lo merece, el autor también, y el acompañante de Paco, bueno, es de la casa ya, lo tenemos como trabajador fijo discontinuo en Miranda y lleva descansando desde el 5 de julio que presentó a Silvia Chorrondo, pero ahora va a trabajar con el colectivo al que pertenece. Yo dado las gracias, es un lujazo para nosotros poder tener a Marcos aquí. Es para mí un lujo haberlo conocido hoy junto con su esposa y con la madre, hija de Gonzalo Torrente Ballester y Josefina, que era de Bueu, con lo cual yo creo que de las presentaciones literariamente hablando más potentes que pudimos hacer en los últimos años es esta, porque es un auténtico librazo. Os dejo con ellos. Buenas tardes. Yo reitero los agradecimientos que acaba de hacer Fernando y además añado el agradecimiento a ustedes por estar presentes aquí en este momento, porque el sentido de estos actos culturales no es otro más que el ofrecerle a ustedes la posibilidad de conocer un libro, una exposición, una conferencia, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. Antes, en las presentaciones de libros, se hacía una presentación del escritor, diciendo su biografía, citando todas sus obras y tal, y eso ya ocupaba muchísimo. Ahora con la Wikipedia pues no es necesario. Ya todo el mundo más o menos sabe quién es, sabes quién es Marcos Giralt. ¿Se pronuncia Giralt o pronuncias Giralt? Yo lo pronuncio Giralt en Madrid y Giralt en Barcelona. Muy bien, aquí en Galicia podemos hacer una mezcla de cosas. Pero a mí me gustaría destacar que es uno de los grandes, de los mejores novelistas que tenemos en lengua española en este momento. Yo lo descubrí leyendo, no sé si era su primera novela, se titulaba París, y luego leí también Tiempo de vida, que es una, no sé si es una novela, ensayo, un género híbrido sobre la biografía de su padre y su relación con él. Yo le hice a Marcos una entrevista para la televisión española, creo que fue con motivo de París, y le hice una segunda entrevista para El Faro de Vigo hace nada menos que 15 años, ¿no? Cuando recuperé el libro de Tiempo de vida de mi biblioteca, me sorprendió, ya no lo recordaba, la dedicatoria que me escribió. Dice: para Paco, este tiempo de vida, con mi amistad por su generosa lectura y la esperanza de encontrarnos algún día en Bueu. Bueno, han pasado 15 años, pero ese día ha llegado y por fin estamos Marcos Giralt y yo en Bueu. Marcos Giralt, como seguramente ya sabréis todos, es nieto de Gonzalo Torrente Ballester. Gonzalo Torrente Ballester es una persona que estuvo muy vinculada a Bueu, porque su padre era ayudante de marina. Él pasaba grandes estancias aquí en Bueu visitando a su padre, y de estas estancias se han derivado dos cosas fundamentales. La primera es que se inspiró en Bueu para escribir la trilogía de los gozos y las sombras, sobre todo su primera
la primera parte, El señor llega, está muy ambientada en Bueu, e incluso utiliza los nombres, los apodos de personas que todavía están, las familias están ahí. Por ejemplo, el Pirigallo, la Rañesa, el Cubano, son personajes de Los gozos y las sombras que utilizó Torrente Ballester porque los había oído nombrar aquí en Bueu. Y una segunda cuestión relacionada con su estancia en Bueu fue su matrimonio con Josefina Malvido, una joven de Bueu a la que conoció durante una de estas estancias. Josefina Malvido murió muy joven, tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. La única superviviente de estos 4 hijos es Marisa Torrente Malvido, que tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros, y yo se lo agradezco personalmente el interés que tiene en venir a Bueu, en recordar a este Bueu donde tantas horas o tantos días seguramente pasó. Torrente Ballester, a la muerte de su mujer, cuando se quedó viudo, se casó con una segunda mujer, con Fernanda Sánchez Guisante, y aquí en este libro que presentamos hoy, en Los ilusionistas, Marcos Giralt hace un comentario que resume muy bien la relación de Torrente Ballester con las dos familias, ¿no? Dice: los unos tuvieron un padre joven que todavía no era quien quería ser, y los otros un padre viejo que había cumplido holgadamente sus aspiraciones. Bien, la novela Ana Karenina de Tolstoy arranca diciendo: todas las familias felices se parecen, las infelices cada una lo es a su manera. A mí me da la impresión de que la primera familia de Torrente Ballester, o por lo menos estos 4 niños, tuvieron una infancia feliz. A pesar de las dificultades económicas que Torrente Ballester refleja muy bien en sus cartas, que recoge Marcos, a pesar de que pasaban temporadas separados, porque Torrente Ballester estaba en Madrid buscando una popularidad que le era esquiva, no tenían unos ingresos fijos, porque Torrente había rechazado una cátedra en un instituto de Ferrol, una cátedra de literatura en el Instituto de Ferrol, y se fue a Madrid tratando de buscar el triunfo en la literatura como escritor. Pues a pesar de esos periodos de separación, a pesar de las dificultades económicas por las que atravesaron, a mí me da la sensación, leyendo este libro, que fue una familia feliz. Yo no sé si esta pregunta, o a lo mejor la respondía mejor tu madre, pero seguramente a ti te ha contado cosas de su infancia que pueden afirmar lo que esta suposición mía o no. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Fernando por su invitación. Sin él no estaría aquí y se lo agradezco infinito. Y muchísimas gracias a Paco por haberse prestado a presentarme. Ahora que ha dicho que nos conocimos porque me hizo una entrevista para Televisión Española, de pronto me ha venido la imagen. Y sí, no me acuerdo tanto de la del Faro de Vigo, pero la de Televisión Española sí, quizá porque era la primera entrevista que me hacían en televisión. Pero sí, me acuerdo que era en la calle, en Madrid, junto a mi casa, a mi portal. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Estoy muy conmovido por la vuelta a Bueu y por la afluencia de público y el reencuentro con mucha gente querida, alguna que conocía previamente, como Xaime Toso, y otra por personas interpuestas, gracias a mi amiga Monse. Pero bueno, en fin, estoy conmovido. Respecto a la pregunta yo creo que todas las infancias, salvo que nazcas en un lugar y en un momento como los pobres niños gazatíes, todas las infancias vienen a ser felices, ¿no? Es precisamente el fin de la infancia cuando empiezas a
percibir las brechas que hay en la realidad cuando empiezas a necesitar o a echar de menos que esa especie de mapa que te han dado tus padres para hacerte creer que el mundo es más feliz de lo que es, pues cuando empiezas a percibir que no es exactamente así, cuando empiezan a aparecer esas grietas y las posibles infelicidades futuras. Pero sí, no cabe duda que mi madre y sus hermanos fueron felices y su vida posterior lo atestigua. Quiero decir que pudieron tener vidas extrañas desde algún punto de vista, pero fueron felices. Cuando se oye hablar de ti, todo el mundo naturalmente piensa que tu abuelo fue la gran influencia para que tú te dedicaras a ser escritor. Sin embargo, en este libro de Tiempo de Vida, haces una afirmación que me resulta curiosa. Dices, mi abuelo materno fue escritor y no desconocido. Y basta eso para que firme con mis dos apellidos para que se sobreentienda que su tiempo fue decisivo para hacerme escritor. Me he acostumbrado a ese prejuicio cuando lo cierto es que mi vocación de escritor tiene más que ver con mi padre. Bueno, es verdad lo que afirmo en ese libro y al mismo tiempo no. Como más o menos, el Tiempo de Vida tiene varias, digamos, ideas alrededor de las que orbita la narración. Y una de las ideas que hay es que realmente no hay un solo acontecimiento que nos explique en sí mismo, ¿no? Y en el hecho de que yo sea escritor, en Tiempo de Vida me venía bien identificar esa causa, que en cierto modo sí es cierta, porque hubo un momento de rebeldía adolescente que coincidió con la separación de mis padres, en la que de alguna forma rechacé el mundo de mi padre, que era el mundo de la pintura y un mundo más relacionado con las artes plásticas, que hasta entonces había sido, digamos, mi cuarto de juegos o estudio, y por lo tanto lo más natural es que yo me hubiera orientado por ahí. Y en esa rebeldía adolescente pues me decanté por el mundo de mi madre, que era más un mundo de palabras, y en ese sentido se puede decir que sí, que tiene más razón de ser. Pero al fin y al cabo no hay una única razón que nos explique, ¿no? Y evidentemente las conversaciones con mi abuelo también tuvieron influencia, y tuvo influencia una persona que conocí, José Bergamín, un escritor de la generación del 27, que fue amigo de mi abuelo, pero luego también de mi madre, y una especie de abuelo putativo mío, mi propia infancia, adolescencia más bien solitaria. Quiero decir que no hay una sola razón, de nada, nunca, hay muchas, siempre. Este libro es la biografía, digamos la biografía sentimental de 4 personas, que son los 4 hijos del primer matrimonio de tu abuelo. También aspectos biográficos para muchos poco conocidos o incluso desconocidos sobre tu abuelo, y me da la impresión de que sobre todos ellos sobrevuela siempre la figura de Josefina Malvido. Casi siempre está presente. ¿Cómo se te ocurrió o por qué se te ocurrió hacer un libro con estas 4 biografías fundamentales de los 4 hijos? Es un libro de alguna forma que arrastro desde mucho antes de yo imaginarme como escritor. Es la historia de mi familia, y es una historia que, por ser la historia de mi familia, me explica. Al final, el personaje principal, se puede decir, aunque lo sea por omisión o de manera elíptica, soy yo. Quiero decir que es una autopsia familiar, donde lo menos importante son los nombres. Quiero decir que aquí en Bueu es normal, nació mi abuela, mis abuelos se conocieron aquí, y está muy bien que hablemos de esos personajes y les pongamos nombres. Pero en realidad ese libro está escrito intentando prescindir de los nombres, y no por casualidad utilizo iniciales, ¿no? Porque no quería desenfocar la mirada del lector, como tristemente ha sucedido con gran parte de la crítica, que han ido precisamente a lo que yo trataba como de no invisibilizar, porque es imposible invisibilizar de dónde provengo y el hecho de que mi abuelo fuese quien fue, pero intentaba como orientar la lectura hacia una cosa más literaria, más abstracta, ¿no? Es digamos, una novela
a la manera de Carrier o de Annie Ernaux o de esta manera de escribir novelas con material real, ¿no? Es decir, es una novela por el modo en el que lo cuento, aunque todo el material del libro proviene de la realidad y lo muestro, digamos, sin manipularlo, sin inventar y tratando de ser lo más fiel posible a esa realidad. Pero al fin y al cabo es una novela, por decirlo de alguna manera, ¿no? De forma que, o sea, no me enfrento a ese material como lo haría un biógrafo, no me enfrento a ese material como lo haría un historiador, sino que me enfrento a ese material como lo haría un novelista, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que soy. Y los novelistas, al fin, escribimos sobre esas historias que nos obsesionan un poco desde que tenemos memoria, ¿no? Y al final uno siempre escribe sobre su experiencia, ¿no? Y este libro, por eso, por ser una de las grandes historias que me ha acompañado siempre, o sea, yo creo que Tiempo de vida y Los ilusionistas, que son los dos libros que tienes sobre la mesa, probablemente son los libros más ligados, o probablemente no, o sea, son seguro los libros más ligados a mi propia realidad y a mi experiencia. De manera que no es que se me ocurriera un día voy a escribir sobre mi familia, sino que las preguntas que hay detrás de ese libro, es decir, ¿por qué estos 4 personajes, que son mi madre y sus 3 hermanos, fueron como fueron? O sea, ¿qué los explica? Entonces, esa pregunta está, como decía, en mí desde mucho antes de querer ser escritor. Y simplemente cuando me sentí con las armas literarias suficientes para hacerlo, pues lo hice. Armas que adquirí con Tiempo de vida. Hasta entonces yo, como bien sabes, había escrito sobre todo libros, no, solamente ficción, novelas de ficción pura y relatos. Tiempo de vida fue un libro urgente porque nació a raíz de la muerte de mi padre y se escribió con esa urgencia y tuve que de alguna forma aprender a escribirlo mientras lo escribía. Ese aprendizaje me ha permitido años después escribir Los ilusionistas. Los 4 hijos del primer matrimonio de Gonzalo Torrente Ballester son 4 personajes nada convencionales, ¿no? Por utilizar un adjetivo. ¿Puedes definirnos brevemente cada uno de ellos? No, es algo que me supera, no puedo hacerlo. Yo creo que de todas formas, cualquier familia, y lo digo en serio, o sea, reconozco que desde un punto de vista convencional, como tú dices, esas 4 biografías pueden resultar chocantes. Pero lo que me hizo escribir ese libro no es lo chocante de esas biografías, sino intentarme explicar por qué. Y ese intento de explicar por qué se puede dar en cualquier familia, aunque no haya personajes tan chocantes, ¿no? Es decir, creo que cualquier familia tiene un libro, porque al fin y al cabo no es tanto aquello de lo que escribes como la mirada desde la que escribes, ¿no? Y esa mirada, que es la mirada del escritor, pues la puedes aplicar en cualquier lugar y en cualquier familia. Definir a los 4 ilusionistas pues me ha exigido escribir el libro, entonces no puedo ahora, pero defínelos tú. Bueno, ahí sobre todos ellos quizás el más fascinante por su vida y por su obra, porque es una obra a valorar, es la de Gustavo Torrente Malvido, Gonzalo Torrente Malvido. Es un personaje muy peculiar y es un personaje novelesco y es un personaje del que alguien que está presente aquí en esta sala además, Benito Fernández, está haciendo una biografía. Tú haces aquí una pequeña biografía de Gonzalo. Él va, como acostumbra, puesto que es uno de los mejores biógrafos que tenemos en España, ha hecho la biografía de Ferlosio, la de Juan Benet, en fin, profundizará seguramente más de lo que tú lo haces en el capítulo que dedicas a Gonzalo, ¿no? Pero me gustaría que hablases un poco de él, digamos por ser el personaje que más sobresale de los 4 y porque además tiene una obra literaria muy interesante y que a mí me ha parecido que está poco valorada.
en el panorama literario español? Bueno, Benito tiene un trabajo arduo por delante porque mi tío no dejaba pistas. Entonces un biógrafo necesita tener pistas y como Benito sabe, ha tenido muy pocas. De hecho, ha necesitado recurrir sobre todo a los recuerdos de mi madre, sobre todo, y míos, y luego pues poco más que ha ido escarbando por él mismo, que prácticamente todo lo que hay es lo que ha conseguido, pero es que él se empeñaba en borrar todas las pistas, entre otras cosas porque era bastante mitómano. Sí, tiene una biografía, por seguir con el mismo adjetivo, chocante, pues porque tiene una biografía fuera de la ley, porque fue alguien que, digamos que tuvo dos vocaciones, una la principal, en la que sobresalió desde muy joven, que fue la escritura, en un momento en el que mi abuelo era una persona muy respetada en el mundo literario español, pero no tan respetado como novelista, o más bien ninguneado como novelista, ¿no? Se le respetaba como crítico teatral, como influyente intelectual, como articulista, como ensayista, pero sus novelas pasaban sin pena ni gloria. Pues mi tío a sus 23, 24, 25, pues tuvo una racha de novelas que le hicieron ganar los premios más importantes de la época, como el premio Café Gijón o el premio Sésamo, o quedar finalista del premio Nadal. Luego lo que pasa es que paralelamente a esa vocación literaria pues fue desarrollando una afición por el atajo, por decirlo de alguna manera, que le llevó a delinquir. Y al fin pues esa segunda faceta de su vida pues acabó, por desgracia, engullendo la primera. Quiero decir que esa vida de delincuente pues casaba mal con la vida del escritor. Los escritores tendemos a ser sedentarios y a necesitar por lo menos una mesa donde escribir. Más un novelista, un poeta puede escribir en los cafés, pero un novelista necesita un poco más de intimidad. Y la vida que llevaba mi tío Gonzalo pues no le propició precisamente el tener esa mesa y esa casa en muchos momentos, con lo cual su obra literaria pues también se resintió, y de hecho sus mejores libros tardíos pues los escribió en la cárcel, que es donde hallaba esa tranquilidad necesaria para la escritura. ¿Por qué son ilusionistas estos cuatro personajes? ¿Por qué has decidido titular Los ilusionistas este libro? Porque los cuatro compartían, y fue algo que lo compartían y que de alguna forma heredaron de sus dos progenitores, no solamente de Gonzalo Trota Ballester, que podemos que sí, que era mitómano, que le gustaba, de alguna forma vivía más en el pasado que en el presente, las historias que contaba, etcétera. También ella, yo creo que a su manera también lo era, pero bueno, en cualquier caso produjeron cuatro hijos que optaron por caminos vitales que les llevaron a negar la realidad y a construirse realidades paralelas más confortables, ¿no? Que paradójicamente a veces lo que inicialmente parecía confortable, pues al final del camino, a veces, como en el caso de mi tío Gonzalo, pues resultó todo lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, pues me parecía bonita la idea del ilusionismo, ¿no? de transformar la realidad, ¿no? para domarla. Una de las novedades más interesantes de los ilusionistas es el epistolario que se cruzaban tus abuelos, ¿no? Gonzalo Torrente con Josefina Malvido. Y aquí nos revela aspectos absolutamente desconocidos, plasman los problemas económicos que tenían, la enfermedad de tu abuela, el amor entre ellos, también las desavenencias, los celos,
hay reproches, hay relaciones sexuales. Son estas unas cartas que no son, digamos, transferencias idénticas a las originales, ¿no? Sino que es una interpretación o una transcripción. ¿Cómo son estas cartas? Las cartas existen, lo que pasa es que las cartas son la propiedad física, son del destinatario. En este caso la destinataria era mi abuela y la propiedad física nos pertenece a los descendientes de mi abuela, pero la propiedad intelectual pertenece al remitente, digamos, en este caso mi abuelo. Mi abuelo tenía 11 hijos, que muerto él, deben autorizar cualquier publicación de inéditos y también citas que excedan lo que te permite la ley citar, ¿no? Yo siempre pensé mientras escribía el libro que pediría ese permiso para publicar. De hecho, la primera versión de ese texto, el primer texto del libro, el de las cartas, la primera versión tenía las cartas reales, era mucho más largo, pero a medida que fui avanzando en el libro y me fui acercando al final, me fue dando cada vez más pereza pedir el permiso, por una cuestión de orgullo, si quieres, no tanto por el miedo a que me fuera negado, como por la pereza que me daba el tener que someterme al arbitrio de otros, ¿no? Que me dijeran, bueno, pues esta carta sí, esta no, o este adjetivo que emplea aquí sí, pero este otro no, o sea, es decir, tener que pasar el manuscrito de mi lado de la familia no tenía problema, digamos, pero de la otra familia pues sí, tener que pasar el manuscrito a 7 personas, por algunas de las cuales tengo afecto, por otras no tanto, y aceptar lo que me dijeran. Entonces, pues por eso, por una cuestión de orgullo, o si quieres incluso de soberbia, pues dije, pues no lo voy a hacer, no me da la gana. Las puedo reescribir. Y así hice, las reescribí. Son las cartas, cada carta mía responde con otras palabras a una carta de mi abuelo, es decir, lo que se dice en ellas es exactamente lo que se decía, pero con otras palabras y de otra manera. Y luego lo que pasa es que por una cuestión de narración, en las originales me permití meter más, y en la versión que finalmente ha salido, pues algunas las parafraseé, otras las resumí y otras pues reescribí, digamos. Tanto en Tiempo de vida como también en Los ilusionistas hay aspectos autobiográficos. Es decir, de alguna manera tú revelas características tuyas, pensamientos, posturas. En algún momento defines esta novela como una autopsia familiar. Es también una autoautopsia, es decir, tú te examinas a ti mismo desde los personajes sobre los que escribes, sobre todo en estos 2 libros, claro. El yo que narras soy yo, quiero decir, no es un yo de ficción, y son libros, son memoirs, por decirlo, ¿no? Ese término ya a veces un poco en desuso, porque ahora se habla de autoficción y de cosas mucho más grandilocuentes, pero al fin y al cabo lo que esos libros son es memoir, ¿no? Es un concepto que está entre la autobiografía y la memoria, ¿no? De manera que el yo es el mío. Yo no soy el sujeto de la autopsia, ¿no? O sea, la autopsia es la familia, pero naturalmente es mi mirada, y también yo me desnudo. O sea, si algún día tuviese que hacer una autopsia, o si algún día me atreviese o quisiese hacer una autopsia mía, sería, creo que bastante distinto a ese libro, ¿no? Ese libro es un poco como una memoria, si quieres, sentimental, ¿no? En la que aparece mi mundo en el sentido que es parte del mundo que me ha formado. Si unies esos 2 libros, ahí estoy yo, está el mundo paterno y el mundo materno. En la biografía, en Tiempo de vida, era más sintético, porque me limitaba a contar, digamos, el viaje que habíamos hecho mi padre y yo a lo largo de la vida, pero digamos que es mi herencia paterna la que comparece en ese libro. Y en Los ilusionistas es más complejo, porque no está reducido al personaje de mi madre, pero es el mundo de mi
madre y por lo tanto el mío, donde comparecen también sus padres y sus hermanos, todos los cuales fueron muy importantes en mi vida, en mi maduración, y todos ellos dejaron huellas. Es decir, que no es que haya tenido que buscar y pensar, bueno, ¿y ahora cómo escribo sobre mi tío Javier y romperme la cabeza? No, o sea, a Javier lo traté muchísimo, a Gonzalo lo traté muchísimo, y a Marisé la traté muchísimo, y a los tres los quise, y los tres influyeron mucho en mi vida, en mi maduración, de la misma manera que lo hizo mi abuelo. Mi abuela, lamentablemente, no la conocí. Antes hablabas de la importancia de su huella en el libro, y es indudable. Se habla de la presencia del ausente, ¿no? Es decir, lo ausente es Josefina, porque estuvo ausente desde el año 58. Yo no alcancé a conocerla, porque nació en el 68, pero su presencia ausente ha marcado, por supuesto, el devenir de sus hijos, pero también por contagio mío propio, ¿no? Al final somos eslabones de una larga cadena. Y los escritores escribimos los libros por muchas razones. Hay razones, digamos, de índole literaria, que quieres construir una buena obra y te atienes a una serie de leyes que te autoimpones conforme a tu criterio estético o modelos que tienes en la cabeza, etc. Y luego hay pequeñas cosas personales que te empujan, ¿no? Que el lector no tiene por qué conocer y tú tampoco tienes por qué confesar. Pero uno de esos motores que me empujó durante la escritura de ese libro también fue el hacer justicia con Josefina Malvido Lorenzo, que fue una persona muy generosa y muy valiente, que lo dio todo en su matrimonio, y que sin embargo, pues por su muerte prematura y también por algún egoísmo de la persona con la que se casó, fue oscurecida por el tiempo, ¿no? Entonces realmente rescatarla es una de las cosas que yo me marqué, y de las más bonitas que ha sucedido, porque después de todo también estamos aquí hablando de Josefina más que de Torrente Ballester. Sí, sí. En alguno de estos dos libros, no recuerdo en cuál, pero es lo mismo, defines el género como es una ficción sin invención. Esto me recuerda a una frase del escritor argentino que vive en Barcelona, Javier Argüello, que decía: si tiene sentido, es ficción, porque la realidad no lo tiene. Javier es muy amigo mío, coincidimos durante años en el jurado del premio Jaén de novela, es un locatis. Te cuento por qué puse ficción sin invención, por algo tan sencillo como que otro amigo mío, Javier Cercas, había acuñado el término relato real, que es muy exacto. De hecho, uno de sus primeros libros antes de Soldados de Salamina se llama Relatos Reales, ¿no? Que eran como cuentos con material real. Yo cuando escribí Tiempo de Vida, para dar ideas a la editorial sobre cómo escribir la contra, me parecía que era un concepto, el de Cercas, perfectamente aplicable a mi libro, ¿no? Relato real, porque tenía la parte de relato, es una novela, una memoir, como decía antes, y tenía la parte real. Y como soy muy escrupuloso, pues llamé a Cercas y le dije: oye, ¿puedo utilizar lo de relato real para definir mi libro? Y me dijo no. Y entonces dije: bueno, pues no te preocupes, no pasa nada, muchas gracias. Y entonces me vi forzado a inventarme algo, y fue cuando me inventé lo de ficción sin invención, que al fin y al cabo creo que hay una confusión sobre la palabra ficción. Tendemos a pensar que lo de ficción es algo inventado, ¿no? Para mí no es... es el material sobre el que trabaja el novelista, da igual que sea inventado o no inventado, ¿no? Por eso lo de ficción sin invención era como subrayarlo. Bueno, es una ficción porque es una novela, lo que estaba contando antes a la manera de Carré, pero al mismo tiempo es una novela que se atiene a la verdad de unos acontecimientos que sucedieron tal y como el narrador, que soy yo, los cuenta, ¿no? Para él, asumiendo que hay otras verdades siempre sobre cualquier relato, ¿no? Para terminar con las citas, una de Sartre, que dice que un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su escritura.
¿En qué medida te han influido en tu obra las biografías de estos personajes que ahora has incluido en el libro? En mi escritura, no sé en mi escritura, la escritura supongo que en los escritores como yo hay muchas maneras de enfrentarte a la escritura, ¿no? Y hay muchas fórmulas literarias y no hay unas más importantes que otras, pero digamos que igual que en el cine, pues hay películas de Hollywood que las casi factura un computador, que tienen 15% de tensión sexual, 15% de aventura, 15% de tal, y luego hay cine de autor, ¿no? Pues en la literatura pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay novelas muy respetables que están escritas para entretener o para tener incluso éxito en la medida de lo posible y indagaciones más hondas en la condición humana. Ese tipo de literatura siempre está relacionada con la vida de uno, aunque no escribas sobre tu realidad directamente, escribes sobre lo que te interesa, y lo que te interesa siempre te interesa porque forma parte de tu vida o de cómo has crecido, cómo has madurado, lo que has oído, etc. Esos 4 personajes se han dictado mi escritura es porque han dictado mi vida, y como decía antes, son 4 personas, incluyendo a mi madre, fundamentales en mi concepción del mundo, y han enriquecido esa concepción del mundo, precisamente la han hecho más laxa y más relativa, ¿no? En la medida en la que, precisamente por lo chocante de sus biografías, no se atenían a lo convencional, a lo normal. Yo creo que me hicieron descubrir la complejidad de la realidad, la complejidad del mundo, y huir de las verdades unívocas y del maniqueísmo de negro o blanco mucho más fácilmente. O sea, enfrentándome a ellos y enfrentándome a su huella, a cómo eran sus vidas, pues me hizo un mapa de la complejidad del mundo mucho más pronto que si no hubiese tenido esos ejemplos a mi lado. Al final, los artistas tienen que afrontar esa complejidad, porque si no, escribirían, en el caso de los escritores, cosas maniqueas y simplistas en las que siempre ganarían los buenos y los malos acabarían en la cárcel, ¿no? La realidad nos enseña que no es así, ¿no? Todo es mucho más complejo. Y conquistar esa mirada compleja sobre la realidad es una conquista. Yo quizá la adquirí un poco antes gracias a ellos. Esa es una de las cosas que me enseñaron de alguna forma, ¿no? Que me enseñaron no de una manera explícita, no diciéndome mira Marcos, sino yo observándolos desde pequeño, que al final es la mirada del escritor, ¿no? No antes que escribir, tiene que aprender a observar, ¿no? A mí a veces en los talleres literarios, que no doy talleres literarios, pero alguna vez, digo, no los doy en extenso, pero sí alguna vez me han invitado a dar alguno comprimido y tal, siempre digo a los chicos y chicas que quieren escribir que mucho más importante que empezar a escribir es empezar a saber mirar. Tú no puedes describir cómo coge el vaso una persona si no te has dedicado a mirar cómo cogen el vaso las personas. Quizás el personaje más convencional, utilizando tu expresión, sea tu madre, y a la que has dedicado las páginas más bellas, no solo de este libro, sino de toda la literatura contemporánea. Realmente para mí ha sido un placer leer estas últimas páginas que dedicas a tu madre. ¿Cómo se enfrenta uno para escribir sobre un personaje tan cercano y que te ha acompañado tanto tiempo durante toda la vida y tan cercano además, ¿no? Disiento, mi madre es la menos convencional. Simplemente ha sido la que ha sobrevivido mejor a su falta de convencionalismo, ¿no? Es muy difícil. O sea, de hecho, uno de los problemas de este libro es que me tuve que desembarazar por un lado de muchas cosas, o no de tantas, pero digamos de una cierta mirada resentida sobre la persona de mi abuelo. No podía escribirlo desde ese resentimiento.
y necesité desembarazarme. El libro existía en mi cabeza, como decía, desde hace mucho, pero no podía escribirlo con ese resentimiento. Y eso dificultó o alargó, digamos, el periodo de escritura, ¿no? Exigía que me limpiara, que limpiara la mirada, como al final hice, creo. Y luego la dificultad, claro, cuando escribes sobre un muerto es mucho más fácil, porque no se va a levantar para decirte, oye, para exigirte cuentas, ¿no? Y en ese libro todos los personajes, salvo mi madre, desde el momento en el que arranqué, bueno, miento, porque el libro ya lo estaba escribiendo mientras mi tía Marisé vivía, pero no había llegado al capítulo de mi tía Marisé. Sí, en forma de diarios que aparecen en el propio texto de mi tía Marisé, sí los escribí simultáneamente mientras ella estaba ya enferma de Alzheimer, pero bueno, se puede decir que todos los personajes están muertos cuando escribí sus capítulos respectivos, a lo de mi madre. Y enfrentarte a eso pues es difícil y te dificulta, sobre todo cuando es un libro que exigía ser escrito desde una honestidad radical, ¿no? Antes decías que yo me aplicaba, que también era una autopsia de mí mismo. No es una autopsia completa, pero si digo cosas del resto de los personajes, buenas y malas, allí donde es necesario que yo me retrate porque aparezco en el contexto, lo que sea, me haría un pobre favor como escritor si yo me embozara, ¿no? Entonces, pues me muestro con la misma libertad con la que muestro a los otros. Claro, hacer eso con un personaje que está vivo y al que quieres y que encima es tu madre, pues resulta un poco difícil. Y eso también ralentizó la escritura, porque no sabía cómo afrontarlo. Y bueno, pues al final lo logré y parece ser que he pasado el examen. Hay un momento en el libro en el que dices que tu abuela, Josefina Malvido, está enterrada en un cementerio de Madrid, en una tumba prácticamente olvidada y sin lápida. Bueno, no sé si debiera hacer esta pregunta, pero ¿tú crees que sería posible o le gustaría a tu abuela que fuese enterrada aquí en Bueu, donde nació? Porque para estar, digamos, en una tumba sin lápida, olvidada en Madrid, a lo mejor... ¿Y qué hacemos? ¿Organizamos un cortejo fúnebre con caballos y carroza y la traemos a Bueu? O sea, lo bonito habría sido que mi abuelo hubiese sido leal al amor de 20 años de su vida y hubiese puesto la lápida como correspondía, ¿no? Él no lo hizo por las razones que fueran, por olvido, no creo que por mala intención, porque tenía otras prioridades y no lo hizo. Quizá los hijos cuando repararon deberían haberlo hecho, pero también tenían sus prioridades y luego al final también hay un asunto, que es que el pasado es importante, pero es importante la huella que deja en nosotros en forma de memoria y que nos constituye como individuos, ¿no? Unos huesos son unos huesos, ¿no? Entonces yo creo que sí, ese tipo de simbología, bueno, poder acudir a un cementerio, a visitar la tumba de tus ancestros, como yo no tengo esa costumbre, o sea, incluso mi propio padre está en una tumba que no he vuelto a visitar desde que murió, porque para mí son huesos. Yo no dejo de pensar en mi padre todos los días de mi vida y me acompaña, pero no creo en esa urgencia. Entiendo y respeto que para otros exista. Josefina probablemente habría preferido, o sea, no se le habría ni pasado por la cabeza que su tumba no fuese a tener lápida tantos años después de muerta, ¿no? Pero, bueno, retrata a su marido. Muy bien. Yo creo que se puede decir ya pocas cosas más sobre la novela y sobre los personajes. Y no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna reflexión o algún comentario sobre el libro, sobre los personajes del libro, al que seguramente algunos de ustedes habrán conocido, tal vez. Sin miedo.
No sé, no hay nadie que se anime a hacer una... Yo he leído el libro, los especialistas, tengo que decir que me emocionó, y esto como me suena, y se lo comentan a algunos de tus primos, de algunos que venían por aquí, la familia de Jaime y de Pata Verde. Eso me ayudó a leerlo, pero no a entenderlo desde ese sentido, lo he entendido desde un sentido bastante más elevado. También tengo que decir que conocí a tu abuelo en las ferias del libro de Madrid, donde iba religiosamente cada año a confirmar su libro, y los tengo. Y simplemente decirte que me emociona que hayas escrito ese libro, porque me gusta mucho. Mucho gusto, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Me emocionas tú. No, hacer simplemente un inciso, porque algunas de las palabras que he dicho pueden llevar a pensar que tengo manía a mi abuelo, nada más lejos de la realidad. Simplemente trato de ser ecuánime y de entender a los personajes, y eso implica también no ocultar sus errores, sino entender de dónde vienen. Bueno, tú a tu abuelo tú lo tratas muy bien. Hay quien dice que sale mal parado. A mí no me parece que salga mal parado, porque muestras tu admiración por su obra y por su persona, lo tratas con ternura, le haces algunos reproches, como no, y terminas diciendo una frase que dice: como abuelo no pudo ser mejor. Por lo tanto, tampoco se trata de un enfrentamiento. No sé si hay más palabras. Sí. Hola, bueno, yo llegué tarde, no escuché la charla casi, pero quería contar dos anécdotas que me contaba mi abuela. Mi abuela parece ser que era amiga de Josefina, y me contó dos cosas que, bueno, pues como igual no las sabes, pues te las cuento bien. Pero antes de nada voy a decir que no voy a escribir una segunda parte. No, son dos tonterías. Una es que decía que Gonzalito y Josefina, que eran muy modernos porque iban a la playa solos, en aquella época, en los años 30, una pequeña anécdota. Y otra es que mi abuela tenía un bar en la calle Eduardo Vincenti, una cafetería. Mis abuelos tenían ahí una cafetería, y se enteró de la guerra civil cuando Gonzalito iba corriendo por el centro de la calle diciendo que... Por eso me extraña que hoy leí en el Faro de Vigo que Gonzalito iba diciendo: hubo un alzamiento. Por eso me extraña cuando hoy leí en el Faro de Vigo que él estaba en París en ese momento. Sí, tu abuela le engaña el recuerdo, él estaba en París. Y eso es absolutamente... Pues, o sea, cuando me lo contó hace 20 años o 30, me lo contó así. Pero bueno, Ya. Sí, pero ahí se confundía. La memoria no siempre es fiable, como todos sabemos. No, él estaba en París, de hecho hay cartas, ya no me acuerdo si son de las que cito aquí, que escribe en el tren que cogió en Madrid a París, justo cuando habían asesinado a Carlos Sotelo. Y hay cartas en las que se refiere a ese asesinato, y ya se palpa el ambiente de preguerra civil, ¿no? Y luego llega a París y le escribe desde París, y estalla la guerra, y regresa a Ferrol, que es donde entonces estaba la familia, mi abuela con los dos hijos mayores. Bueno, pues si no hay más preguntas... bueno, sí. Gracias. Bueno, yo al margen de esto he leído tanto Tiempo de vida como Los ilusionistas, y lo que más conecto, puesto que desconozco todas estas raíces, ¿no?, y estos orígenes, es lo que has comentado de la mirada del escritor. Y eso es lo que me parece más valioso de estas novelas, al margen de haber conocido el contexto, cómo esa mirada hace que reflejes la historia en ambos casos. Muy valiente, porque me parece que hay que vencer, que creo que lo has mencionado, pues un pudor importante cuando estás hablando al final de personas de tu mundo, ¿no? Pero me parece un ejercicio valiente, pero un ejercicio literario valiosísimo, con lo que dice, con lo que no dice, y con la mirada que tú estás transmitiendo de cómo eso se refleja en los hechos, ¿no? Nada más. Gracias. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Desmayarme? Muchas gracias. Un poco al contexto, ¿no? Poder los orígenes y bueno, Millones de gracias. Sí, no, por eso decía antes que
estando en BU tiene todo el sentido que hablemos de mi abuela, de mi abuelo, de mis tíos, desde el punto de vista estrictamente, digamos, biográfico, ¿no? Pero que para mí es literatura y no una biografía, ni pretendido, ni la explicación de este libro es que mi abuelo fuese escritor y fuese conocido y entonces quiero analizar la familia, nada más lejos. Si hubiese sido pescadero, habría sido igual, bueno, habría sido diferente el libro, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que el impulso mío de querer escribirlo habría sido el mismo. Por eso decía antes que cualquier familia tiene un libro de estas características, y lo importante es la mirada desde donde lo afrontas. O sea que Gracias. millones de gracias, y me siento muy reconocido porque lo veas así. Buenas noches. Buenas noches. Voy por la mitad del libro, o sea que tampoco puedo hablar con mucha propiedad, pero sí que me sorprendió, me hizo pensar cuando lo estaba leyendo, me dio la sensación de que conocías Bueu mejor de lo que cabría esperar de las historias que podías escuchar de tu madre o de tu familia. Entonces no sé si la relación con Bueu estaba muy presente en tu familia, si se hablaba mucho de Bueu, pero sí me da la sensación de que lo explicabas muy bien para alguien que pocas veces o casi nunca ha estado aquí. Bueno, porque mi familia sobre todo es una familia de narradores orales y lo han sido todos y siempre se han contado muchísimas historias y al final las historias que cuenta la gente generalmente tienen que ver con su propio pasado, el personal y también el heredado, ¿no?, de los antepasados. Y por supuesto Bueu, por ser el pueblo de mi abuela, ha estado muy presente en esos relatos que yo he escuchado desde pequeño, ¿no? Lo que hablaba antes de la presencia del ausente, o sea, yo siempre he tenido presente a mi abuela no habiéndola conocido, y si la he tenido presente ha sido porque me ha venido dada en palabras que son cuentos, y que al final los cuentos es información, ¿no? O sea, de forma que mi conocimiento de Bueu se puede decir que es un conocimiento mítico, ¿no? A la manera en la que los mitos griegos, por ejemplo, pues te daban información también de cómo se construían barcos y demás. O sea, lo importante era pues mantener el oído del oyente entretenido en el relato, en el cuento, pero mientras te contaban el cuento te iban también deslizando un montón de información sobre los dioses, sobre las costumbres, sobre lo que podías y no podías comer, sobre cómo se hacían barcos, etc. Bueno, pues eso también sucede en los cuentos que todos hemos oído en boca de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Y Bueu para mí siempre ha sido un territorio mítico, sobre todo, a pesar de que lo conocí, vine en el año 81 y esta es la segunda vez. Por desgracia han pasado muchos años, pero sí, no lo he perdido de vista nunca. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues empezamos ya con la firma de los libros y el primero es mío. Espero que no pasen otros 15 años antes que podamos encontrarnos en una... Pero entonces tendréis que invitarme a Bueu, aunque no escriba sobre Bueu. Claro, estás siempre invitado.